Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Playoff, el programa semanal en el que analizamos toda la actualidad del baloncesto asturiano. También nos metemos en otros berenjenales como baloncesto nacional e internacional, sobre todo ahora en este verano, muy pendientes y muy preocupados, digamos, por lo que es pues todos los movimientos de mercado en las diferentes competiciones. Y bueno, unas semanas, eso sí, con poca actividad, prácticamente desde la última edición de nuestro programa a esta no ha habido básicamente demasiadas noticias en el baloncesto asturiano, pero había que cumplir, como todos vosotros, y tenemos que estar aquí. Y bueno, comentaremos lo que haya para comentar. Eso sí, hay que saludar a nuestro compañero Julio Gutiérrez, que viene además con el pelo recortado para el calor del verano. Se nota, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, ya tocaba porque, bueno, en algunos sitios por los que iba me decían, mira, ha resucitado el vaquilla. Yo todavía no lo tengo tan largo como para poner moñeto, pero enseguida me tocará pasar, en este mes, evidentemente, durante el mes de agosto, pasaré por las expertas manos de Jesús, que es mi peluquero, Jesús Otero, que además es jugador de Gijón Basket de Primera Nacional y que tiene una peluquería en la calle Marqués de Casavaldés, que se llama 90s Barbershop, perdón, que la verdad que es un auténtico crack, porque es capaz de ponerme a mí medio guapo, imagínate. Hace esos milagros. Este año se está trayendo mucho los kikis, Sí, ¿eh? como los perros estos pequeñicos que traen a veces Sí. ahí. Bueno, pues igual yo ya me lo voy a plantear cuando me quede el pelo más largo, poner uno a ver qué efecto hace. Mira, estaría bien para ir a ver algún partido, que fueras con ese nuevo look. Exactamente, como si fuera Peebles. Peebles, joder, hostia, ¿dónde te fuiste ahora, eh? Ya, me fui un poco lejos. Bueno, explica para aquellas personas que nos vean quién era Peebles, Frank. Bueno, Peebles era la mascota de los Picapiedra, ¿no? Pues estamos hablando del mismo. Efectivamente, y siempre tenía un kiki aquí puesto justo ahí delante. Que era un dinosaurio pequeño, evidentemente, no era un perro, era un dinosaurio pequeño, una especie de Diplodocus pequeñín, un cachorrín, que era muy simpático. Y luego había un personaje que me gustaba mucho en los Picapiedra, que no me acuerdo ahora cómo se llama, habría que mirarlo para el próximo programa, que era uno que daba mala suerte, que era amigo de Bam Bam y de la chica, de la pandilla hasta que de jóvenes, de jovenzuelos, pero Sí, ese daba mala suerte, ese siempre era como un gafe y cada vez que le aparecía se rompía algo o había algo que salía mal. voy a intentar a ver si lo recuerdo, pero ahora mismo no. Voy, ahora mismo ni idea, ¿eh? Ni idea. Era un poco secundario el personaje también, ¿eh? No tenía mucho protagonismo. Claro, bueno, pues si a lo largo del programa podemos dar el dato, lo daremos. Si no, para el próximo programa dejaremos ese tema pendiente. Bueno, Julio, vamos a empezar hablando del Alimerca Oviedo Baloncesto, que tiene, bueno, pocas noticias en esta semana, como decíamos. Eso sí, hoy se presentó un nuevo patrocinador, SATEC, empresa de Avilés, que es una consultoría informática de implantación internacional, una empresa importante y que llega, bueno, pues para, digamos, aportar una inyección más de capital al presupuesto del OCB, en un acto que tuvo lugar por la mañana en la oficina central de Oviedo de Caja Rural de Asturias, empresa que, por cierto, también está, digamos, como adelantado de que va a incrementar si no su aportación, que eso no lo sabemos, o por lo menos su unión o su vínculo con el OCB. De hecho, la presentación de Trifon POC y esta de hoy se llevaron a cabo en esta oficina central en Oviedo. Y como te decía, pues bueno, una buena noticia, evidentemente, oiga, que al final el músculo económico del Oviedo Baloncesto pues se vaya incrementando y sobre todo de cara a esta temporada que es tan complicada. Pues sí, cuantas más empresas, cuantos más, firmas comerciales, etcétera, se adhieran al proyecto, pues mucho mejor, ¿no? Porque, bueno, a poco, pues se puede llegar lejos, ¿no? O sea que, bueno, parece que hay gente, evidentemente, que cree en el proyecto del Alimerca Oviedo, que yo creo que debe ser así, porque ha demostrado a lo largo de los años que es un proyecto
bueno, serio, es un proyecto honesto y es un proyecto riguroso, ¿no? Seguro que todos aquellos proveedores o todos aquellos jugadores, cuerpo técnico, etcétera, que viene a Oviedo, saben que cobrarán puntualmente, que cobrarán todo lo que esté estipulado en sus contratos y que no habrá mayores problemas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto también, esta seriedad y esta honestidad que, bueno, que representa la Alimerca Oviedo, yo creo que también es muy atractivo para las empresas, ¿no? Por otra parte, seguimos sin noticias, evidentemente, en materia de fichajes. Bueno, las últimas informaciones que nos han llegado en conversación con Fernando Villavella van en la línea de que los primeros fichajes podrían llegar quizás a finales de agosto, a partir de mediados, finales de agosto, aunque es muy difícil de precisar esa fecha. Evidentemente, el Alimerca Oviedo Baloncesto sigue esperando su turno, su momento, el momento propicio de empezar a entrar en el mercado. De momento sí tiene muchos jugadores ya visionados y muy analizados por parte de la dirección deportiva y el propio Trifón Poc, que trabaja en conjunción con Héctor Galán y con el propio Ferdi. Y como te digo, Julio, pues es cuestión de esperar, de ir, bueno, pues aguardando a que otros equipos se muevan, a que vaya pasando el tiempo y que las pretensiones económicas de algunos jugadores puedan bajar, viendo que puedan quedar sin equipo porque se van consumiendo las semanas si no encuentran equipo y a lo mejor por decirte algo, en vez de pedirte 3.000, pues te piden 2.000, ¿no? Claro, claro. Y esa diferencia, que a lo mejor para otro equipo no es tan significativa, para la Alimerca Oviedo yo creo que sí, ¿no? Efectivamente, esto es, como dirían los clásicos, es un tour de force, es una partida de ajedrez, un poco, a ver quién aguanta un poquitín más. Y, lógicamente, bueno, entendiendo que hay muchos jugadores en el mercado, muchísimos, pues evidentemente yo creo que un poco en ese sentido tiene las de ganar el Alimerca Oviedo. Entendemos que la realidad deportiva está en muy buenas manos con la presencia de Héctor Galán, sobre todo a la cabeza. Y se supone que ya se habrá, como así parece, sondeado el mercado, con lo cual, seguramente se tendrá visto ya bastantes jugadores. No sabemos si alguno de ellos acabará viniendo a Oviedo o no. Pero en cualquier caso, me imagino que ofrecimientos a las puertas de Palmira Villa por parte de representantes, etcétera, no faltarán. Y al final, de lo que se trata, como siempre comentamos y como ya ha dicho el presidente en más de una ocasión, se trata de acertar, ¿no? Ahí está Si tardas mucho en fichar, pero aciertas, pues el problema queda en cero, ¿no? El problema de la situación es que no llegues a acertar. Entendemos que a lo largo de la historia el Alimerca Oviedo ha dado muestras suficientes de que ha acertado prácticamente pues yo diría que en un 90-95% de los jugadores que ha fichado, que ha traído, y por lo tanto, vamos a confiar en que esta temporada sea igual y pues al final pues la cosa salga bien. Quizás la mayor fuente de preocupación en ese sentido es ver que ya se empiezan a mover, incluso ya empezaron hace unas semanas algunos de ellos, rivales directos por la permanencia. Pasó con Juaristi y con Almansa y ahora ya empieza el Albacete. Bueno, de momento no ha anunciado ningún fichaje, pero sí ya tiene renovaciones. Y Cantabria ayer precisamente anunciaba su primer fichaje. Orense, que era un equipo que parecía que podía tener pues serios apuros con la marcha del inversor, del señor Pedro Fernández, el dueño de Hereda, pues ha hecho 2 fichajes de auténtico lujo, luego hablaremos de ellos. Y eso es un poquitín quizás el mayor miedo que nos pueda provocar, ¿no? Porque evidentemente que los grandes transatlánticos de la competición fichen, no nos tiene que aceptar en principio, que fichen otros equipos de zona playoff. Desgraciadamente parece que pueden manejar unos presupuestos superiores, aunque en algunos casos habría que mirarlo y analizarlo con lupa. No conocemos esas cantidades, pero por estimaciones que hay de la temporada pasada, parece que no estamos tan lejos de equipos como Lleida o Alicante, por ejemplo. Pero claro, cuando ya te empiezan a comer un poco la tostada los equipos que pueden estar peleando contigo por la salvación, Julio, ya empieza a preocupar un poco más. Y yo creo que hay un ejemplo muy claro, lo comentábamos en privado el otro día, y es que
Cáceres, que de momento no ha hecho prácticamente ningún movimiento, aunque luego también comentaremos lo poco que se ha movido el equipo extremeño, se ha interesado por Dani Rodríguez. Un equipo que yo creo que debe tener, si no tiene menos presupuesto que el Oviedo Baloncesto, debe estar cerca. Y pues mira tú qué fichaje podría ser para el equipo extremeño, ¿no? Sí, sí, claro, al final, oye, todos los equipos siempre consiguen algún jugador o algunos jugadores importantes, ¿no? A mí me sorprende un poco, me sorprende y me descoloca el caso de Orense. Yo no sé, Orense, al final, si va a luchar por el ascenso, como prometieron los responsables de Hereda cuando cogieron el proyecto, o simplemente es un equipo que va a tener que luchar por no bajar. Digo esto porque, bueno, hace yo creo que un par de semanas saltó la noticia en el sentido de que, bueno, había problemas con el aval porque precisamente el principal factor de Hereda se retiraba del equipo y quería, parecía como que quería retirar ese aval, ¿no? de la federación. No sé si eso se puede hacer o no, o se puede recuperar después de otra manera. Pero bueno, eso dejaba al equipo orensano en una situación, yo creo que muy delicada. Bueno, los dos fichajes que han hecho parecen decir todo lo contrario. Entonces, claro, a mí el Orense es un equipo que me tiene un poco confundido. Como a Dinio, que la noche le confundía, bueno, pues a mí Orense me confunde también en el terreno deportivo. Luego, evidentemente, va a haber equipos que evidentemente tienen que moverse por las partes, en teoría, bajas de la clasificación, luchando por no descender, como el Albacete, el propio, yo creo que Cantabria, Juaristi. Entonces, vamos a ver en qué situación queda Melilla, por ejemplo, también, que es un equipo que la temporada pasada estuvo más bien en la parte baja más que en la parte alta y que este año, pues, no parece que vaya a tener tampoco un proyecto muy, muy sólido. Y bueno, veremos, ¿no? Pero yo creo que, evidentemente, que el hecho de que los rivales, metamos a Lorense o no, se empiecen a reforzar, hombre, nos crea una cierta intranquilidad, pero bueno, si al final, ya te digo, el Oviedo tarda, pero acierta, pues bueno, al final lo daremos por bien empleado. La cuestión es que se acierte una vez más. El caso es que ahora toca tener paciencia, armarse de paciencia, nunca mejor dicho, y bueno, dejar que pasen estas semanas. Sobre todo yo creo que estamos ahí empezando agosto. Yo lo comentaba las semanas pasadas que las dos últimas pasadas, no, perdón, las otras últimas semanas no contaba que hubiera ningún fichaje. Esta tampoco. Yo dudo también la siguiente. Yo más bien esperaría a lo mejor que llegue el 15 de agosto, ¿no? La segunda quincena. Quizás a lo mejor pudiera haber alguno en la primera, depende un poquitín cómo vengan los acontecimientos y que sí que a lo mejor algún fichaje se pueda ir avanzando, pero bueno, hay que esperar y tener paciencia, como decíamos. Vamos a repasar un poco los últimos movimientos de mercado en la Aleforo, Julio, y vamos a empezar por equipos potentes. Vamos a empezar, como siempre, por lo más fuerte. El Estudiante es el equipo de Javi Rodríguez, que ha renovado al final a Kevin Larsen. Se deshojó la margarita y al final se resolvió un poco el entuerto, ya que Larsen era objeto de múltiples deseos. Lo quería Andorra, lo quería Coruña. Al final lo ha podido mantener Estudiantes, que ha fichado a Karamo Yaguara, el pívot noruego, muy buen jugador procedente de Girona, un jugador además muy sólido, de esos que no... Yo creo que Karamo Yaguara es el típico jugador que no destaca demasiado ni llena demasiados titulares, pero que es fundamental en cualquier equipo para lograr un éxito, ¿no? Y luego también interesa Paul Jorgensen, que lo conocemos bien de su paso por Oviedo la temporada pasada, un jugador además con una gran capacidad anotadora, Julio. Sí, bueno, yo creo que Yaguara hizo una gran temporada el año pasado y en la Liga LED. Y bueno, pues al final yo creo que el Estudiantes acierta renovando a Larsen, más que nada porque si no lo hubiera renovado, hubiera terminado seguro en un equipo competidor del propio Estudiantes, ¿no? Por el ascenso. Puede haber terminado, como decías tú, tenía ofertas de Andorra, Coruña, igual se hubiera sumado, no sabemos, igual no, pero Burgos o algún otro equipo de la parte alta, ¿no? Seguro que estos equipos no le iban a faltar. Y bueno, pues fíjate, Jorgensen. Bueno, Jorgensen es un jugador que yo creo que el tiempo que estuvo en Oviedo demostró cosas. Es un jugador que conoce la liga.
es un jugador que puede desatascar en un momento determinado y yo creo que el Estudiantes, que ha perdido a Johnny D, pues ve un poquitín, salvando las distancias, la posibilidad de contrarrestar con la presencia de Jorgensen, ¿no? Bueno, eso me hace pensar que, bueno, la posibilidad de que alguno de esos jugadores que mencionamos siempre, que estaban en el Oviedo, pudieran haber seguido, ¿no? Bueno, no sé si las limitaciones económicas lo impedirían, pero si Jorgensen se coloca en el Estudiantes, todos los 5 jugadores que mencionábamos han encontrado acomodo en la Liga Leporo, con lo cual eso quiere decir que, bueno, que lo hicieron muy bien en Oviedo y, bueno, pues quiere decir que probablemente económicamente, pues no sé si el Oviedo hubiera podido hacer un esfuerzo, pero yo creo que eran jugadores válidos para, por lo menos alguno de ellos, para continuar en el equipo betense. Quizá, ya te digo, las limitaciones económicas impidieron que ninguno de estos jugadores pudiera seguir, pero hombre, yo creo que igual para alguno, si se hubiera producido en el momento, digo, la renovación, pues podría haber dado, ¿no? Esperemos que de los jugadores que hay ahora mismo, pues a ningún director deportivo de ningún equipo se le ocurra algún nombre de los que tiene el Oviedo para no fastidiar bueno, lo que ya tienes, ¿no? Precisamente te iba a comentar eso, que se nos pasó a la hora de hablar de la plantilla, el rumor que ha salido en torno a Hansel Atencia, que por lo visto estaba el Estudiantes detrás de él, que había equipos tocando al jugador, al base colombiano, un jugador que, bueno, ya tenía contrato para esa temporada, había una cláusula de salida, pero bueno, no sabemos si su situación a estas alturas le permitiría, la situación contractual, pues volar, digamos, de Pumarí, ¿no? Evidentemente, cualquier noticia en ese sentido sería un golpe para la configuración de la plantilla de Trifón POC para el próximo año, Julio. Sí, bueno, yo estoy seguro que si vamos a ver, si el jugador, aunque tenía un plazo, en teoría, para pagar una cláusula de salida, si viene a buscar algún equipo, en este caso se rumoreaba al Estudiantes, yo creo que ya lo hemos visto, desgraciadamente, en otras épocas y en otras temporadas en el OCB, bueno, pues que yo creo que se lo llevaría, ¿no? Supongo que se establecería una negociación, al Oviedo le darían una indemnización y el jugador iría al equipo que fuera, ¿no? Lo hemos visto esta última temporada, como el caso de Harold Frey, ¿no? En la temporada. Entonces, bueno, sería malo para el OCB, evidentemente, porque quitaría un efectivo de los que ya está dentro del engranaje del equipo y además obligaría a tener que fichar a otro jugador más, con lo cual yo creo que aumentaría un poquitín las dificultades, ¿no? No sé, el rumor muchas veces se solía, como decía el clásico José María García, el rumor es la antesala de la noticia, pero bueno, esperemos que en este caso se quede solamente en eso y Hansel Atencia pues continúe una temporada más en el equipo betense. Seguimos con el repaso al mercado, Julio. El Morabanca Andorra, el equipo de Nacho Lezcano, que ha fichado a Thomas Schreiner, el base austriaco, veterano base austriaco, que el año pasado estuvo en Lleida, vuelve a Andorra, por otra parte Schreiner, donde ya tuvo además buen protagonismo. Y ojo que el trío que forma de bases el equipo de Andorra es casi nada, de lujo. Rafa Luz, Thomas Schreiner y Micah Spade, casi nada. Es que cuesta hasta encontrar minutos para que jueguen todos. No, bueno, se repartirán. Supongo que los dos que más jugarán serán Rafa Luz y Micah Spade. Schreiner ya es un jugador veterano y, bueno, aportará la sabiduría en momentos importantes, en momentos calientes de los partidos. Y, bueno, pues efectivamente ese trío de bases que tiene la Andorra, pues realmente es, yo creo que de lo mejor de la categoría, ¿no? Spade es un jugador que, bueno, quizá esta última temporada en Palencia se ha contenido un poco, pero bueno, es un jugador que tiene que ir en progresión. Reiner es la veteranía y Rafa Luz es un poquitín la explosividad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente esa posición, yo creo que la Andorra la tiene perfectamente cubierta. Yo no descarto, evidentemente, también que jueguen dos bases a la vez en momentos puntuales, que tienen calidad para ello. Seguimos con equipos de la zona noble, o de la supuesta zona noble. Coruña ha fichado a Alex Font, el escolta procedente de Casademont Zaragoza, canterano del Barça, un auténtico artillero. Yo creo que, Julio, un fichaje de lujo para un equipo de Coruña, como Coruña,
contar con un jugador que en los últimos años ha estado en ACB. O sea que aquí está la gente apuesta a lo grande. Valladolid. Si Andorra regresó Thomas Schreiner, a Valladolid lo ha hecho Greg Gant, otro anotador compulsivo, el exterior estadounidense. Y ojo que Valladolid quería renovar a todo traen o a todo como fuera posible a Cavion Pippen, pero parece ser que no va a ser así. Y ya tienen un sustituto buscado en el mercado. Veremos, posiblemente se anuncie esta semana. Y otro equipo también de la zona noble como Castellón, Tau Castelló, que ha cerrado ya la plantilla, incorporando a Ezequiel Alley, un escolta estadounidense con pasaporte togolés, así que es Cotonou, 23 años, 1,85, jugador joven, y viene de la Universidad de Portland State. Este no tiene de momento experiencia profesional, pero sí viene avalado bueno, por el hecho de ser un jugador también con mucha capacidad anotadora. Sí, bueno, mira, pues fíjate, Castellón ya tiene la plantilla completada, con lo cual, bueno, pues ahora mirarán los toros desde la barrera, como me gusta decir a mí. Y el caso de Pippen, yo creo que hizo muy buena temporada la temporada pasada en Valladolid y probablemente tenga ofertas económicas, bueno, probablemente no, seguro que tiene ofertas económicas superiores, incluso ya veremos dónde juega, en algún país probablemente europeo. Bueno, en ese sentido yo creo que Pippen no tiene problemas en hacer la maleta porque ya lo ha demostrado, participando en diferentes ligas, alguna de ellas incluso auténticamente exóticas, por así decirlo, y bueno, seguro que económicamente pues tiene una oferta superior y es normal porque ya te digo que el año pasado yo creo que ha hecho una muy buena temporada. ¿Y qué te parecen esos dos artilleros de David Peronaris para Coruña y Greg Gant para Valladolid? Bueno, pues nada, más pólvora, ¿no? Para Coruña está intentando construir un equipo importante también, porque la verdad es que la temporada pasada, no nos engañemos, para la plantilla que tenía Coruña, yo creo que la temporada fue un tanto mediocre, vamos a decirlo así. Y bueno, en el caso de Greg Gant, yo creo que bueno, lo hizo bastante bien en Valladolid cuando estuvo allí. Y bueno, pues lógicamente siempre es una ventaja contar con jugadores que hayan formado parte del club porque conocen la idiosincrasia, conocen la ciudad, conocen el pabellón y bueno, eso yo creo, conocen a algunos de los jugadores con los que volverá a coincidir y yo creo que eso siempre es una ventaja porque, bueno, como digo yo, no necesitan excesivo acoplamiento. En el caso de Greg Gant, probablemente ninguno. Bueno, por cierto, en Coruña, Sergio García ha encontrado cómodo como asistente de Jaume Ponsarnau en el Bilbao Basket y en el caso de también Greg Gant, recordar que viene de ser parte activa del ascenso de Orense bajo las órdenes de Guillermo Arenas en esa parte final de la temporada en la que el equipo orensano consiguió el ascenso desde Les Plata. Seguimos con más equipos, Julio. Melilla llega cedido al equipo norteafricano, todo un talento, un jugador de futuro, internacional sub-20, campeón de Europa y que promete grandes cosas. Y otro jugador balear, uno más para la lista, Sergio Huguet, cedido por el Obradoiro, precisamente por tu querido Obradoiro, Almerilla. Más equipos, Cáceres ha renovado por fin a Roberto Blanco como entrenador y ha renovado su primera pieza para la próxima temporada, que es el alero Carlos Toledo. Y luego tenemos el caso de Orense, que ha fichado casi nada, a Augustas Pechukevicius, el base lituano de Coruña, y a Fran Pilepic, escolta croata de 33 años, que exjugador de Bilbao en la ACB, exjugador de Alicante, un jugador también con una muñeca privilegiada. Y ojo que Orense ya tenía 4 jugadores con contrato, creo, que eran Ferran Ventura, Seydou Abubakar Hima, José Nogués y Paco del Águila. Sí, bueno, pues eso era lo que comentábamos antes, ¿no? A mí el caso de Orense me tiene un poco confundido. Evidentemente, en las próximas semanas sabremos si realmente, bueno, pues ha invertido algo más de dinero en estos dos jugadores que has mencionado y luego va a seguir una política, digamos, de fichajes más bien modesta o realmente se va a tirar a degüello al mercado, ¿no? Si es la segunda opción, evidentemente está claro que hay dinero. Si es la primera opción, evidentemente está claro que el tema del aval y la posible salida o salida de Hereda como patrocinador, pues les afectaría y mucho, ¿no? Yo creo que ahora mismo, ya te digo, el equipo orensano me tiene confundido y supongo que en las próximas semanas, pues evidentemente vamos a salir de dudas en uno u otro sentido.
Por otra parte, los otros recién ascendidos, Albacete tiene a 4 jugadores renovados, que son Víctor Ruiz, Jorge Mejías, Juanjo Santana y el último, el base Gerard Blatt. Está de momento con esa fase de renovaciones, luego empezarán a llegar los fichajes. Y como suele ser habitual, equipos recién ascendidos que tampoco tienen mucho dinero suelen renovar parte de su plantilla para, bueno, son jugadores ya afianzados que pueden también pues dar un pozo a la hora de hacer la estructura del conjunto, y aparte, en este caso de Albacete, 4 jugadores nacionales que ya cubres el tema de cupos. Y Cantabria ya tenía renovados a Fernando Sierra y a 2 ex conocidos de la liga, perdón, de la afición asturiana, como Agustí Sanz y Alo Marín, y ha tenido ya su primer fichaje. Y ojo a este jugador que tiene muy buena pinta, el base estadounidense Shakir Smith, 29 años, ya con mucha experiencia, 1,85, ha jugado en Bulgaria, en Macedonia del Norte, en Suecia y la pasada campaña en el Sporting de Lisboa de Portugal. Y como te digo, Julio, un jugador ya con 29 años, con ya muchos kilómetros en sus piernas y que conoce bien lo que son las ligas europeas. Sí, sí, es un jugador que, como tú muy bien dices, tiene muy buena pinta, viene de un baloncesto muy competitivo, que es el portugués, del Sporting de Lisboa, que es uno de los equipos tradicionales que suele estar arriba. Bueno, en Portugal yo creo que tanto en fútbol como en baloncesto, Benfica, Oporto, Sporting de Lisboa son los clásicos, ¿no? Unas temporadas con predominancia de uno, otras temporadas predominancia de otro, pero bueno, el baloncesto portugués trae muy buenos jugadores. En el Oviedo no olvidamos el paso de Norelia, que venía precisamente del baloncesto portugués y que hizo una temporada maravillosa. Que, por cierto, esta temporada pues lo vamos a poder ver en Burgos. Y bueno, pues tiene muy buena pinta ese jugador. Los bases americanos se suelen caracterizar por ser eléctricos, muy buenos anotadores, muy buenos pasadores y muy buenos penetradores, ¿no? Con lo cual, yo creo que Cantabria, por lo menos a priori, ha hecho un fichaje con experiencia y un fichaje que sí, que puede dar un rendimiento muy interesante al equipo santanderino. Puede ser una de las sensaciones de la liga. Pues ese es el repaso, hablábamos de Shakir Smith, y ese es el repaso, Julio, del mercado del Alesboro. Vamos a pasar a hablar ahora de baloncesto asturiano, y antes de entrar en lo que es la Liga EVA, sí hay que dar cuenta de una noticia muy importante, que es el fichaje de Bernat Banaclocha, jugador asturiano, aunque lleva muchos años fuera de nuestra región, nacido en Mieres, aunque se crió en Oviedo, padre valenciano, pívot de 24 años, 2'12", internacional en categorías inferiores. Se formó, Julio, en el Colegio de Loyola y en el Oviedo Baloncesto. Luego pasó por las canteras de Alginet y de Gandía, en la zona de Levante. 3 años en el Estudiantes de Liga EVA, donde ya tuvo unos buenos números. Luego se fue una temporada a Estados Unidos para el tema, bueno, de formación también. Estuvo en un community college llamado Polk State en Florida. Y eso, bueno, pues la típica estancia de un año por el tema de estudios y de mejorar un poco el baloncesto. Y lo importante ya vino en los últimos años. Hace 2 temporadas jugó en el Albacete de Liga de Lez Plata, precisamente el Albacete que ahora va a ser rival del Oviedo Baloncesto. Promedió 5,7 puntos, 3,4 rebotes y 5,4 de valoración. La pasada campaña empezó en el Alginet de Lez Plata, equipo recién ascendido. 5,7 puntos, 5,1 rebotes y 6,2 de valoración, pero a mitad de temporada, bueno, no estaba muy a gusto en el club, no le gustaba mucho el baloncesto que se proponía, prefirió pedir la baja y buscó acomodo en Alemania, en el Eingen Urspring, equipo de la Pro A, equivalente al Alesboro, y ojo que ahí lo hizo ya muy bien, Bernat Banaclocha, 9,5 puntos, 5,1 rebotes y 8 de valoración. Y este año ese buen desempeño en el equipo alemán, eso sí, un Eingen Urspring, que bajó a la Pro B, pero sí le valió de escaparate esos minutos en ese equipo para fichar para la próxima temporada por el Eisbären Bremerhaven, equipo cerca de Bremen. Bremerhaven es digamos, la localidad limítrofe, que es el puerto de Bremen. Y los Eisbären Bremerhaven es un equipo que ha estado muchos años en la Bundesliga, en la primera categoría, ahora está en la Pro A. Equipo que, por cierto, los Eisbären en alemán significa osos polares, o sea que tiene ahí el oso polar en el logo. Y bueno, un fichaje interesante, Bernat Banaclocha, que se va a unir a Alex Rubiera, que hace poco fichaba por el Koblenz, eso sí, de la Pro B, así que va a haber 2 asturianos la próxima temporada en el baloncesto alemán.
un baloncesto con muy buenas condiciones económicas y también de juego. Y mientras comentes esta noticia, Julio, te voy a hacer una cosa un poco fea, pero es que se me olvidó tener una cosa a mano y tengo que ir a por ella en segundín. Te dejo comentando la noticia mientras la recojo, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues nada, yo creo que Bernat Van Aclocha es un jugador que realmente, tiene bastante experiencia, ha pasado por diferentes países, por diferentes ligas, y bueno, la verdad es que yo creo que puede, en el equipo alemán, de estos osos polares que tú dices, en el equipo alemán, yo creo que lo puede hacer muy bien, ¿no? La liga alemana, las ligas alemanas, yo creo que son muy competitivas, sea la Bundesliga o en este caso la Pro A, y en general con muy buenos americanos siempre, buenos jugadores foráneos, y yo creo que es un buen escaparate para ver si Van Aclocha pues, puede acabar dentro de un año o 2 temporadas en algún equipo español, ¿no? Veremos a ver cómo lo hace. Bueno, yo creo que capacidad tiene y me parece que ha escogido bastante bien el país porque, ya te digo, Alemania es un país que, baloncestísticamente hablando, pues yo creo que está a un nivel bastante alto en el concierto europeo. Además, buenas condiciones salariales, buenas condiciones de vida también, calidad de vida. Nos comentaba tanto el propio Bernat Van Aclocha como Alex Rubiera, que en ambos casos, de forma independiente, nos comentaban lo mismo, que les dan coche de equipo, les dan un coche del equipo a cada jugador, se pueden mover libremente, con otras condiciones muy diferentes a las que se viven aquí en muchos equipos del Les Plata e incluso del Les Oro. Y yo creo que puede ser, como decís tú, un buen trampolín para Bernat, un jugador que además todavía es joven, tiene 24 años y bueno, puede ir poco a poco labrándose en futuro en el baloncesto profesional y sobre todo en las ligas aquí españolas, ¿no? Pasamos a la Liga EVA, Julio, también muy pocas noticias esta semana, sobre todo Gijón Basket y Grupo Covadonga prácticamente ninguna. Eso sí, Círculo Gijón ha surgido un nuevo nombre a la palestra, que es Hugo Bartolomé. Es primo de Alexis Bartolomé, jugador también andorrano. Es alero, 24 años, 1,98, un buen anotador. El año pasado estuvo promediando por encima de 10 puntos y 5 rebotes en el Archena de Liga EVA, equipo de la Comunidad de Murcia. Y los últimos años ha jugado en Liga EVA sobre todo, pero también tuvo alguna experiencia en Les Plata. Por ejemplo, jugó en Juaristi hace un par de temporadas, pero como te digo, ha jugado más en Liga EVA. Y bueno, siguen sumándose los nombres a esa lista de posibles jugadores de Círculo, en este caso Hugo Bartolomé. Jugador que tiene, buenas perspectivas. Ahora lo único que le hace falta al Círculo es plasmar todas esas rumores o todos esos intereses en el parqué, digamos, ¿no? Que los jugadores pues puedan venir a Gijón a jugar y y que se haga una buena temporada, ¿no? La verdad es que, ya te digo, el jugador tiene, yo creo que buenas credenciales, tiene experiencia, a pesar de su juventud, y pues yo creo que puede aportar bastante, si acaba llegando, puede aportar bastante al Círculo. Pues ayer también Nacho Galán publicó un Twitter en su cuenta particular de Tweet, en la que, se jactó un poquito de que se sentía uno muy bien, siendo 1 de agosto y teniendo ya 10 jugadores fichados, entre fichados y renovados. A nosotros nos constan 9 nombres, no 10, pero bueno, habrá alguno ahí en la recámara. Eso sí, si se confirmasen los 9 que hemos apuntado todas estas semanas, que no vamos a volver a decirlos para no aburrir a la gente, pero lo que te quiero decir, me parece muy bien que se tengan esos nombres, pero bueno, estaría bien también que se fuera dando alguna noticia, salvo que piense presentar a los 10 jugadores a la vez. Yo no sé si... Hombre, y ese tipo de anuncios, yo personalmente, visto lo visto, hay que a veces no jugar con fuego y que no te salgan ese tipo de declaraciones que te salgan rana luego y que a lo mejor pues se te queda alguno por el camino y luego tengas que salir a dar explicaciones y decir, bueno, pues teníamos 10 y al final son 8. Yo creo que ese tipo de cosas se hacen sobre seguro. Y creo que sobre todo viendo la falta de noticias, que hace más de un mes que el Círculo Gijón no ha generado ni una sola noticia, yo creo que sobre todo medios de comunicación y más que nada los aficionados al equipo geométrico, tendrían que tener a lo mejor un trato diferente, ¿no?
Bueno, es que a mí me surge la siguiente duda. Si tú tienes ya 10 jugadores, como dice Nacho Galán, lo que no entiendo es por qué no presentas a alguno, o a todos, o a los que sean presentables. Otra cosa es que los tengas en mente, pero entonces ahí es lo que dices tú, hay un grave peligro de que se te caiga alguno o algunos, que puede pasar perfectamente, y entonces al final, pues al bueno de Nacho Galán se le quedaría cara de, pues no sé, como se suele decir, que te queda cara de tonto, ¿no? Bueno, iremos viendo realmente al final si tenía razón Nacho Galán, es decir, si al final tiene esos 10 jugadores, lo acabará plasmando en en las presentaciones y en la pista, o si realmente, pues bueno, fueron unos cantos de sirena, fueron más unos deseos que unas realidades, ¿no? Pues yo creo que de aquí a, bueno, pues a 2, 3 semanas, evidentemente, supongo que saldremos de duda. Bueno, a ver, yo creo que sí, que evidentemente tendrá mucho avanzado el círculo, pero vuelvo a decir, lo que me extraña es por qué no se, perdón, por qué no se van anunciando por lo menos alguna renovación, algún fichaje, y se va también pues poniendo fin a esa incertidumbre que tenemos todos y sobre todo que tiene el aficionado medio del Círculo Gijón. Bueno, Fran, yo creo que sería un récord, yo creo que sería la primera vez en la historia, por lo menos la primera vez que yo recuerde, que un equipo presenta 10 jugadores a la vez. Yo creo que eso no se ha dado. Bueno, escucha, Julio, esta semana empieza la feria de muestras y en la feria de muestras suele haber presentaciones tanto de Gijón Basket como de Círculo y es muy aprovechable. Entonces, a lo mejor nos sorprende Nacho Galán con una multitudinaria presentación de 10 jugadores a la vez, que sería, como dices tú, algo histórico, ¿eh? Y ahí nos cierra la boca a todos. Claro, bueno, realmente Nacho es una persona, bueno, vamos a decir que es un poco particular en algunas cosas. Vamos a Le gustan ese tipo de historias, ¿eh? Es Sí, capaz de hacerlo. sí, me gustan. Y bueno, realmente es capaz de hacer eso. Es decir, es Sí, capaz sí, de sí. hacer eso, pero bueno, yo sería la primera vez que recuerde, desde que tengo uso de razón, es la primera vez que un equipo presentase toda una plantilla prácticamente a la vez, ¿no? Bueno, veremos. Ya te digo que en las próximas, efectivamente, 2, 3 semanas tenemos que salir de dudas o a lo mejor simplemente los va dosificando a lo largo de varios días de feria. Un día presenta 2, otro día presenta 1, otro día 3. Y bueno, así lo va alargando un poquitín, ¿no? Bueno, de Nacho Galán se puede esperar cualquier cosa. Realmente esta temporada tiene que acertar porque las temporadas pasadas se han cometido bastantes errores y bueno, a ver si esta temporada ya pues se aprende de esos errores y bueno, y se hacen las cosas por el camino adecuado. Hombre, lo que yo estoy convencido que tanto Círculo Gijón como Corinto Gijón Basket van a tener plantillas sólidas y de buen nivel para aspirar a estar arriba. No te digo que luchen por el ascenso a Les Plata, que eso ya son palabras mayores, ni que vayan a quedar primeros, que el primer puesto es el que va directo a la fase de ascenso. Luego ya sabemos que hay una Final Four de reenganche, pero para el segundo y para el tercer clasificado. Pero como te digo, eso yo creo que sí que hay que contar con que los dos equipos tengan plantillas para estar arriba. Luego, otro caso será el del Grupo Covadonga, que evidentemente creo que está condenado a pelear por la permanencia, ¿no? Sí, bueno, no, está condenado a ganar algún partido, así de claro te lo digo, porque ahora tal y como es la realidad, hombre, la lógica indica que el equipo grupista lo va a pasar muy mal. Y claro, no es bueno porque al final a veces en la vida hay que saber renunciar a cosas para coger impulso y acabar ganando o consiguiendo más cosas de las que podías haber conseguido inicialmente, ¿no? O sea, yo el tema del grupo no lo veo nada claro y bueno, ahora mismo no sé qué realidad tiene, pero la cosa pinta muy mal y por supuesto, si consiguiera la permanencia sería una cosa histórica, tal y como está planteado el equipo ahora mismo. Otro tema también que quería tocar así de pasada, uno de nuestros seguidores en el programa y que también lo seguimos en el foro de lacb.com, que es, bueno, yo lo conozco como Min Amado, que es como lo tengo ahí en el listado, no sé, la verdad, como si me parece que se llama Manuel, pero que me perdone si me equivoco, apuntaba el otro día que a ver qué pasa en la pretemporada, si se van a enfrentar los equipos asturianos, si van a jugar ahí amistosos entre ellos o no, sería lo lógico, pero cuidado que este año hay que jugar la Copa Principado. Y la Copa Principado, yo me acuerdo algún año que el Oviedo Baloncesto
no le gustó mucho la idea cuando había equipos solo en Liga EVA, porque claro, había un salto muy grande de competitividad. Luego ya fue otra cosa cuando estaba el Círculo en plata. Pero hombre, yo creo que lo lógico sería que se jugase una fase triangular entre Gijón Basket, Círculo y Grupo, y el que gane esa fase triangular jugase la final contra el Oviedo Baloncesto. Pero sí que entiendo que la Copa Principado debe de seguir jugándose, porque es una manera bonita de ver a todos los equipos asturianos competir entre sí y de ir conociendo ya esos primeros fichajes y la configuración de las plantillas, ¿no, Julio? Sí, sí, hombre, yo creo que debería disputarse. La idea que tú apuntas es bastante buena. De ese triangular saldría un equipo que se enfrentaría al OCB, al Alimerca Oviedo, ¿no? Bueno, tampoco, a ver, evidentemente, estando en pretemporada, tanto Gijón Basket como el Círculo, si se tuvieran que enfrentar al Alimerca Oviedo, pues no te creas que habría tanta diferencia, porque, bueno, se supone que los dos equipos gijoneses van a tener buenas plantillas para estar entre los tres primeros, yo creo que los dos equipos, y evidentemente, cuando estás en las fases iniciales de preparación, pues las diferencias entre los equipos acortan, y eso lo vemos en cualquier deporte. O sea que, bueno, yo creo que en ese sentido, que haya un salto de una categoría o de dos categorías entre el Alimerca Oviedo y el resto de competidores, pues yo creo que queda parcialmente compensado con los momentos de la temporada en las que se estarán, que serán, bueno, bastante incipientes, y con que, bueno, las plantillas de Gijón Basket y de Círculo yo creo que van a ser bastante competitivas. Aparte que la plantilla del Olimerca Oviedo seguramente empiece la pretemporada sin estar al completo. Yo creo que Gijón Basket y Círculo van a estar ya prácticamente cerradas. Y sobre todo en el caso de Círculo y de Oviedo y de OCB, van a tener también que, yo creo que las pretemporadas les va a servir también para ir conjuntando un poco esas plantillas, porque Gijón Basket va a tener muchos más jugadores de la temporada pasada o que ya estuvieron en el club, como el caso de Escapa o José Antonio López. Son jugadores todos de casa que va a ser más fácil, pues eso, cohesionarlos, ¿no? Pero en el caso de Círculo y de OCB, todo hace indicar que van a venir mucha gente nueva y que, bueno, al final hay que ir formando ese bloque. Claro, claro. Y si empieza, en el caso del Alimerca Oviedo, imagínate que empiecen a venir jugadores a finales de agosto, bueno, pues tampoco hay tanto tiempo de entrenamiento, tal. Es probable que. Venir, perdona que te corte, Juli, te pueden venir muchos jugadores que sean debutantes en España, incluso. Claro. Y esos jugadores necesitan un proceso de adaptación mucho más largo y algunos no lo superan. Mira lo que pasó con Andrew Costeca el año pasado, por ejemplo. Por ejemplo, y luego hay que tener en cuenta que, bueno, la Copa Principal, bueno, supongo que se disputaría en septiembre, sobre mediados de septiembre, calculo yo, y entonces ahí los equipos todavía no estarán del todo rodados, ¿no? O sea que probablemente incluso la Alimerca Oviedo en esa competición igual tendría que hasta que rellenar el equipo con jugadores vinculados o del filial. Del filial o de la cantera, ¿no? O sea que al final yo creo que las fuerzas se equilibran y, bueno, en este tipo de competiciones que son en momentos tan incipientes de la temporada, yo creo que queda todo bastante equilibrado. Y otro aspecto importante, Julio, que me estoy dando cuenta también, según estamos hablando del tema. El año pasado, por ejemplo, la Liga EVA creo que empezó bastante primero que la Liga. Bueno, pero este año empiezan las dos competiciones el mismo fin de semana, con lo cual, a nivel de preparación de la pretemporada, en cualquiera de los equipos van a ir a la par. O sea que yo creo que en ese sentido les va a venir bien a todos. Bueno, se me había olvidado una cosa que tuve que ir corriendo por ella, misma que la tenía cerca, que te dejáis solo. Y es que, bueno, el otro día, en nuestro último programa de básquet en VHS, que podéis ver, que la verdad que está muy bien, yo creo que es de los programas que mejor nos quedó y que más disfrutamos haciéndolo, desde que lo dedicamos al CAU Oviedo, y os lo vuelvo a recomendar fervientemente que lo veáis, si no lo habéis hecho todavía. Nos sirvió mucho de fuente de documentación el libro Mi querido baloncesto, escrito por nuestro compañero Cipriano Fernández, que por cierto ya tiene muchos más libros escritos, no solo de baloncesto, sino también de fútbol, de ciclismo. Tiene uno dedicado al Breogán, por ejemplo, la historia del Breogán. Y bueno, como te digo, lo mostramos mucho, lo enseñamos, la gente se interesó por él, ya incluso ha colocado algún libro por ahí. Y hoy queremos presentar, casi en primicia, el último libro de Cipriano Fernández, que tengo en mi poder desde ayer. Entonces, casi se me olvida, y eso que es grande, ¿eh? Pero como estoy muy mal de la cabeza y con el calor que hace, Julio, se me quedan las neuronas derretidas. Entonces déjame que lo tengo aquí
Además, lo bueno de los libros de Cipriano es que como son muy grandes y muy pesados, uno hace pesas de la que lees y haces deporte. Y es esta maravilla que a ti creo que te va a gustar mucho. Canastas blancas, fíjate. La historia de todos los jugadores del Real Madrid. Pues fíjate. Todo lo que es toda la sección del Real Madrid de baloncesto desde sus primeros años. Por ejemplo, aquí voy a buscarte algunas de las fichas. Por ejemplo, vas a ver aquí mucha gente conocida, pero vienen por orden, los jugadores vienen por orden alfabético de su apellido. Por ejemplo, mira, llegamos a la C y tenemos a J.C. Carroll, Fabián Coser, Bobby Cernelich, y luego viene Ene Clavery, un jugador ya de la temporada 55-56. Mira quién sale aquí. Este igual lo conoces. Sí, Juanito Corbalán. Por ejemplo. Y luego, por ejemplo, aparte de todos los jugadores que han pasado por el Real Madrid, bueno, queda aquí Curtinaitis, un montón de jugadores. Busca Antonio Nava. Por supuesto, Juan Alorenga, Piculín Ortiz. ¿Cómo dijiste? Antonio Nava. Luego, míralo, aquí está. Aquí está, míralo. Toncho Nava. Pues Toncho Nava. Aquí fue durante muchos años, después de retirarse del baloncesto en el Real Madrid, fue el representante de Julio Iglesias. Ay, amigo. Con el que le mantenía una amistad aquí lo fraternal. Pone. Mira. Que después terminaron a mal. Nada más que 30 años secretario personal de Julio Iglesias. Ahí lo tienes. Bueno, al lado de Nava sale Nocioni, porque claro, va por orden alfabético. Luego, como te digo, aparte de todos los jugadores que han pasado por la sección del Real Madrid, evidentemente hasta la fecha de término del libro, y entrenadores, aquí tenemos los Moncho Monsalve, Joan Plaza, Héctor Messina, también Mario Pesquera. Ojo que hay un asturiano, que es Ramón Ángel Fernández, que estuvo trabajando en la dirección deportiva del equipo madridista. Ramón Fernández es un clásico, estuvo muchos años en León también. Sí. Haciendo labores un poco en la dirección deportiva. Es un clásico del baloncesto español, pero bueno, es asturiano, evidentemente. Siempre lo recordamos. Y luego trae todas las fichas técnicas desde la temporada 55-56 de todos los partidos del Madrid, europeos, competiciones nacionales, todas, con anotadores. Esto es una obra de pues la todas. Verdad es que Cipri demuestra una vez más, primero, que ama el mundo de la canasta. Bueno, ama el mundo deportivo en general, ¿no? Pero el mundo de la canasta, y que además es un trabajador infatigable e incansable, porque hacer esa documentación, no sé las páginas que tiene el libro, pero... Te lo digo, más de 550 y creo que fueron 4 años de trabajo. Que se dice bien pronto, ¿eh? Claro, es un trabajo ímprobo y desde luego, pues nada, por mi parte y supongo que también por la tuya, las felicitaciones más efusivas a Cipri, que es un hombre que cuando se mete en un proyecto, pues es una hormiga en el buen sentido, sacando detalles y datos y todo tipo de informaciones de debajo de las piedras. Yo creo, fíjate, había un veterano periodista que fue muchos años compañero de mi padre, muchos años director de periódico, que era Julio Puente, seguramente te acordarás. ¿Sí? Julio Puente estuvo en El Comercio, Julio Puente luego estuvo muchos años en Canarias, estuvo en La Nueva España como director, y Julio Puente decía siempre que, aludiendo a otro maestro que había tenido previamente, que era en cada línea un dato. Eso era la fuente del buen periodista. En cada línea, un dato. Y eso, pues la verdad es que yo creo que Cipri, yo creo que en cada milímetro ya no una línea, sino en cada milímetro de letra, pues ya da un dato, ¿no? Y eso, pues ya te digo, es un trabajo ímprobo y, bueno, agradecemos el esfuerzo y, bueno, pues nada, intentaremos estar pendientes del libro para conseguirlo y, bueno, tener una auténtica biblioteca de lo que es la fauna madridista, ¿no? Hay que estar muy pendientes de este libro, como tú bien dices.
Además, él, bueno, es un auténtico, bueno, trabajador y especialista en libros deportivos, pero nos hace muchísima ilusión, claro, los que están relacionados con el baloncesto, como este mi querido baloncesto que presentábamos el otro día, que por cierto, a ver si en algún momento de un cercano futuro se puede hacer una reedición de ese libro, porque prácticamente ya no quedan ejemplares, y yo creo que ese libro siempre va a tener compradores. Este Canastas Blancas que saca ahora Cipri, dedicado a la historia de la sección del Real Madrid de baloncesto, también el que ha hecho de la historia de Breogán, que también tuvo un auténtico exitazo entre los aficionados del club lucense. Y la verdad, a ver si podemos tener a Cipri un día aquí con nosotros en una de esas charlas que nos explique todo el proceso. Yo que estoy escribiendo ahora mi primer libro, pues y que encima uno tiene que sacar horas extras porque no puedes dedicarte el tiempo que quisieras, el esfuerzo que lleva esto, la cantidad de rompederos de cabeza, de problemas que tienes que solucionar, sobre todo cuando haces un libro de ese estilo que te pueden quedar huecos de información porque a lo mejor no tienes, te falta un dato que no es capaz de encontrar en un sitio o un jugador. Y la verdad que son muchísimas horas de trabajo, pero que al final yo creo que se ven reflejadas y se ven recompensadas bueno, con toda la ilusión que le hace a toda la gente. Es que es una pasada ya solo la portada y te lo dice un aficionado del Barça, pero mira todas las caras que salen ahí. Sale Petrovic, Viriukov, Doncic, por supuesto. Mira, Petrovic ahí. Túnez, sale López, y yo creo que está López Iturriaga, por supuesto Lucas. Juanito Pescargol. Bueno, la verdad es que jugadores, el Luis María Prada, el de los famosos 3 tiros libres que algún día tendremos que comentar. Emiliano. Emiliano, por supuesto, Bravender, un jugadorazo histórico, Lolo Sainz, que fue jugador y entrenador, Vicente Ramos, Vicente Paneagua, realmente Carmelo Cabrera, el malabarista Carmelo Cabrera. Tremendo, tremendo. Porque lo que te decía antes, Fran, de Julio Puente, por mencionar todas las fuentes, te dije que, bueno, había copiado la frase de un maestro que había tenido, maestro al que yo conocí a través de mi padre, que era Enrique Prendes, Epe, que era un veterano periodista de toda la vida de Gijón, director de múltiples periódicos, entre ellos La Hoja del Lunes, por ejemplo, y en El Voluntad también estuvo, periódicos que estamos hablando de los años 70, 60, claro, la gente joven que nos vea pues no conocerá, y por ser justos, Julio Puente acuñó esa frase, pero evidentemente quien dijo esa frase por primera vez fue el gran Enrique Prendes, a que yo siempre recuerdo por aquellas redacciones, sobre todo de La Hoja del Lunes y del Voluntad, en la calle Marqués de San Esteban, en un piso, creo que era el primer piso, y con aquí el suelo de madera que ibas caminando y sonaban las tablas como si estuvieras en el castillo del conde Drácula, pero que era un periodista realmente impresionante. Bueno, para terminar con el tema de todo lo que es la obra de Cipriano Fernández, eso sí, seguiremos contando con mi querido baloncesto para sucesivas ediciones de Básquet en VHS porque hay que hacer muchos programas todavía, hay que hablar de la historia del Gijón baloncesto, hay que hablar de la historia del Tradei Oviedo, del Ike, de muchas cosas que ese libro nos sirve de fuente de información, de inspiración, bueno, de todo, es prácticamente nuestra Biblia. Bueno, Julio, pasamos a hablar de otros temas porque todavía nos quedan un par de secciones que tocar. Vamos a empezar con el baloncesto internacional y haciéndonos eco del fallecimiento de Bill Russell, toda una leyenda de la NBA, un jugador que tengo aquí sus datos, 13 temporadas en los Boston Celtics, 11 títulos de la NBA, uno de los jugadores pues con mayor efectividad a la hora de lograr anillos, ¿no? Con unos Celtics en los que fue un auténtico dominador, esos duelos épicos con Will Chamberlain y, bueno, un jugador que hizo historia y que fallecía este fin de semana. Sí, era una persona ya mayor, tenía 88 años, es el jugador que más títulos, anillos de la NBA tiene, como tú muy bien dices, con 11, en unos Boston Celtics que eran un auténtico equipazo y que, bueno, pues fíjate, yo estaba pensando que si este jugador, en vez de nacer como nació en el año 33, 34, hubiera nacido 20 años después, lo que hubiera costado, lo que hubiera ganado este jugador, ¿no? Evidentemente tuvo que haber ganado bastante dinero,
pero Sí, el valor que pero por tenía... ejemplo, perdona, lo que hubiera ganado en publicidad, por ejemplo, que eso no lo ganaron en su época. Claro, estamos hablando de que él jugaba en los años 50 y 60, pero claro, si hubiera nacido 20 años después, hubiera sido un jugador dominador en la NBA que se hubiera batido con auténticos monstruos de este deporte, como, bueno, como Jordan o como el propio Larry Bird, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que, bueno, era una leyenda auténtica de la NBA y, bueno, al final, pues oye, era una persona ya de edad bastante avanzada y bueno, no sé exactamente porque intenté buscar la causa, supongo que sería por causas asociadas a su propia edad, pero una auténtica leyenda de la NBA. Y además otro aspecto muy importante, además toda una referencia como modelo a seguir como deportista y el impacto de Bill Russell también como representante de la comunidad negra de deportistas de Estados Unidos, porque fue prácticamente un pionero en los años 60, unos años que todavía había cierto racismo en la NBA, había muy pocos jugadores negros que fueran estrellas, y él con el propio Will Chamberlain empezaron a reclamar ese dominio y ese protagonismo, y siempre se distinguió por su lucha por los derechos sociales, incluso cuando terminó su carrera como jugador, también tuvo su presencia, bueno, como directivo, como entrenador, y siempre mucha influencia sobre, una vez retirado, sobre el resto de generaciones de jugadores que vinieron prácticamente hasta hace muy poco, porque siempre era un jugador que tú oías hablar a Michael Jordan en su momento, era una referencia para el Russell, oías hablar a Magic Johnson, a LeBron James, a cualquier jugador de los 80 para acá, y tenían como modelo a seguir a Bill Russell. Y además, yo creo que, fíjate, Bill Russell consiguió una cosa muy importante que ahora lo vemos como algo normal y así debió ser siempre, pero no siempre fue así. Y es que consiguió, en esa lucha que tuvo por los derechos de las personas de raza negra y tal, consiguió que Boston llegase a jugar con un quinteto inicial con todos jugadores de raza negra. Todos jugadores de raza negra, lo cual en los años 60, yo creo que, aludiendo un poquitín a lo que dices tú, esas estupideces de pensamiento que había en muchísima población de Estados Unidos, donde consideraban a las personas de raza negra unas personas inferiores, que no sé por qué nunca debió existir ese pensamiento, pero lo había desgraciadamente, pues Bill Russell consiguió, yo creo que gracias a su lucha, que el equipo de Boston, pues eso, tuviera un quinteto con 5 personas de raza negra. Ya te digo, en los años 60 eso era algo muy difícil, impensable probablemente, y bueno, la verdad es que él lo consiguió, ¿no? Por lo tanto, no solamente sus méritos deportivos, que los tenía muchos, porque era un jugador impresionante, sino además, humanitariamente, yo creo que hizo muchísimo en favor de las personas de raza negra. Así es. Bueno, pasamos a repasar un poco ahora también lo que es el mercado de Euroliga. Vamos, te voy a ir nombrando un poquito, como siempre, dos o tres movimientos de cada vez y luego me comentas, Julio. Vamos a empezar por los equipos italianos que han tenido buenas incorporaciones. Milán ya se consumó el fichaje de Kevin Pangos, el básquet canadiense ex barcelonista, también por el paso por Zenit San Petersburgo, y de Son Thomas, otro ex barcelonista, procedente del Bayern de Múnich, y la Virtus Bolonia, ojo a este fichaje, Semi Oyeleye, un jugador estadounidense con pasaporte nigeriano, jugador interior, 27, salero, ala pívot, mejor dicho, 27 años, 1,98, puede alternar esas dos posiciones, y ha jugado en la NBA en equipos como Boston, Clippers y últimamente en los Milwaukee Bucks. Bueno, como te digo, tanto Milán como Virtus, parece que sé que este año, además una Virtus que vuelve a la Euroliga, pueden ser equipos que, si no primeros espadas de la competición, pueden alegrar la misma e incluso ser aspirantes a meterse en playoff, Julio. Bueno, en el caso de la Virtus no lo sé, pero en el caso de Milán está configurando un equipo importante, un equipo importante. Se nota que ahí hay dinero. Bueno, fichajes importantes. Kevin Pangos, yo creo que las últimas temporadas en Europa han sido muy buenas, muy buenas. Y bueno, Thomas es un jugador también, un jugador de equipo, un jugador que lo ha hecho francamente bien en los últimos años en Alemania, ¿no? Por lo tanto, Milán, yo creo que la temporada que viene va a ser un candidato claro a meterse en playoffs. El tema de la Virtus, bueno, veremos a ver. Lleva unos años alejado del equipo de Bolonia, del primer plano, vamos a decirlo, del concierto internacional europeo. Pero bueno, sigue siendo un equipo con pedigree, un equipo que, bueno, a lo largo de la historia
pues ha dado importantes jugadores y bueno, ha tenido un nombre brillante en el baloncesto europeo y bueno, querrán reverdecer viejos laureles, ¿no? Por lo tanto, veremos. Pero bueno, Milán la verdad es que está haciendo un equipo, bueno, igual que Maccabi, también, pues, equipos importantes. Seguimos con más movimientos. Estrella Roja, que ha fichado, que también se está fichando muchísimo, ha fichado el base estadounidense Jalen Adams, jugador que también pasó por la NBA, 26 años, 1,88, y proviene de los Sydney Kings de la Liga Australiana, de la NBL. El Bayern de Múnich también ha fichado a otro base americano, Cassius Winston, procedente de los Washington Wizards, 24 años, 1,85. Y quizás estos movimientos que te estoy ahora comentando, el más llamativo, el Asbel Villeurbanne, que se refuerza muy bien con un pívot francés, pívot de la casa, como Geoffrey Lauvergne, que procede de los del Zalgiris Kaunas y que también pues, jugó muchos años en la NBA. Bueno, Lauvergne es un jugador interesante. También. Sí, un jugador con experiencia. Y bueno, la verdad es que, a ver, la Estrella Roja siempre ficha muy bien. Los equipos yugoslavos siempre fichan muy bien. Jugadores extranjeros que antes, pues eso, hace 30, 40 años era impensable que un jugador americano jugase en Yugoslavia, ¿no? Bueno, ahora eso está a la orden del día y siempre ficha muy bien, con lo cual el base americano, pues seguramente va a hacer muy buena temporada. Y ya te digo, el Asbel pues también está configurando un equipo bastante majo, bastante bueno y la verdad es que parece que la próxima Euroliga se presenta, bueno, cuando menos interesante, Fran. Y continuamos con más equipos de la Euroliga. El Olympiacos, que ha fichado a Tariq Black, pívot que pasó por Maccabi, por la NBA. Su último equipo ha sido el Koly Istanbul de la Liga Turca. El Fenerbahce, que ha fichado al base estadounidense Carsen Edwards, procedente de los Detroit Pistons, 24 años, 1,80, jugador que jugará a las órdenes de tu querido Itudis. Y el Anadolu Efes, que más madera, es la guerra, como diría el dicho, ha renovado Tibor Pleiss, el pívot alemán que fue tan importante en la última final de la Euroliga y que, bueno, con todo lo que tenía ahí el equipo de Ergin Ataman, pues asegurarse la continuidad de Tibor Pleiss, pues es un movimiento importante, Julio. Bueno, hombre, Tibor Pleiss fue tan importante en la final de la Euroliga como la ineptitud mostrada por Pablo Lasso en los últimos 30 segundos, que no se me olvidan. Pero la verdad es que Pleiss es un jugador con muy buena mano, a pesar de la altura y la estatura que tiene. Tiene muy buen tiro de 5 o 6 metros. Incluso yo creo que puede tirar triples y meterlos. O sea que es un jugador peligrosísimo. Y bueno, Tariq Black es un jugador que cuando estuvo en Maccabi a mí me gustaba bastante y bueno, vuelve otra vez al primer plano del, como diría la otra, del candelabro europeo en las filas de, habías dicho, del Olympiacos. Y la verdad es que me parece un buen fichaje también. Y vamos ahora a pasar a comentar otros movimientos, no de equipos de Euroliga, pero interesantes. Por ejemplo, el Venecia ha fichado a Yankuba Sima, el pivote español procedente de Manresa, que Manresa prácticamente, yo creo que queda el de las palomitas y poco más. Pero es que se va a juntar Julio con Jason Granger en Venecia y con Derek Willis, o sea, 3 jugadores de pasado en la ACB. Buenos fichajes para el equipo veneciano, un equipo también histórico del baloncesto italiano. Otro equipo italiano, el Trento, que llega cedido a este equipo, Mateo Español, el jugador de la cantera del Real Madrid, jugador italiano también, que va a jugar cedido en el Trento. Vamos a ver lo que es capaz. Y el Göttingen, el equipo alemán, que ha renovado a Harald Frey, al base noruego, que el año pasado, bueno, pues dejó el Unicaja Banco Oviedo, como se llamaba en la pasada temporada, a mitad de temporada. Nos dejó con el corazón roto, pero evidentemente su gran rendimiento en el Göttingen pues tiene como premio continuar un año más en este equipo de la Bundesliga. Buenos fichajes en Trento y en Venecia. Bueno, en el caso de Jason Granger, la verdad es que últimamente yo creo que va un poquitín en rendimiento descendente, probablemente por eso no siga en la Liga ACB. Y en el caso de Harald Frey, pues qué decir, ¿no? Yo creo que Harald Frey demostró, no tanto el primer año, porque, bueno, igual la presencia o sea, ser nuevo en la liga, etcétera, etcétera. Pero bueno, está claro que Harald Frey es un jugadorazo absoluto.
y bueno, pues la pena es que lo llevaran en mitad de la temporada, porque si no, no sé lo que hubiera pasado, Fran. Evidentemente también golpeó duramente el COVID al Oviedo Baloncesto con 2 episodios, vamos a decirlo así, que el segundo yo creo que fue todavía peor que el primero, pero con todo y con eso yo no sé lo que hubiera pasado si Gerard Frey hubiera seguido en el equipo. El equipo estaba arriba del todo en la clasificación, creo que llevaba 9 victorias, 2 derrotas y estaba jugando muy bien. El equipo estaba jugando muy, estaba con un nivel de confianza brutal. Frey era el comandante en la pista en la prolongación de Nacho Lezcano y la verdad es que es una pena porque, claro, ahora vista la perspectiva, hombre, yo creo que, claro, el jugador qué va a decir, pero le ofrecen unas cantidades y tal, pero yo creo que el jugador se podía haber esperado unos meses, todavía se hubiera revalorizado más y bueno, seguramente hubiera hecho la misma o mejor carrera en el baloncesto europeo que puede hacer ahora. Y la verdad es que siempre me quedará la duda qué hubiera pasado si Harald Frey hubiera seguido en el Oviedo Baloncesto. Es que al final yo soy un poco romántico y muchas veces me empiezo a pensar easy, easy, easy y easy Isidro. Claro, no merece la pena, quiero decirte, hacer ese tipo de elucubraciones, pero bueno, no dejo de pensar en alguna ocasión qué hubiera pasado con ese equipo. Y pues igual hubiera quedado primero. Y no te digo ninguna exageración, Fran, porque ya te digo, cómo estaba jugando el equipo y el nivel de confianza que tenía, yo no veía ningún rival superior a lo bien baloncesto como para poder ganarlo. Sinceramente te lo digo. Que lamentablemente nos quedará esa duda para siempre. Julio, antes de entrar en el mercado ligandesa, que esta vez viene un poco más suave, hay una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención relacionada con el baloncesto internacional, y es que en Francia la Federación Francesa de Baloncesto ha anunciado que los jugadores franceses que fichen por equipos rusos automáticamente quedarán excluidos de la posibilidad de ir convocados con la selección francesa. Esta medida de momento afecta a 2 jugadores que son Livio Jean-Charles, que fichó por el CSKA de Moscú y ha sido 4 veces internacional, no tiene mucha presencia, pero el otro sí que ha tenido más representación, que ha sido Luis Laverí, conocido de Valencia Basket, acaba de fichar por el Unis Kazán, 34 veces internacional, y ojo, a ver lo que pasa con Thomas Hertel, que supuestamente no está firmado todavía su contrato con el Zenit San Petersburgo y de momento está en la preselección francesa. Entonces, no sé lo que pasará ahí. Pero yo creo, luego te voy a pedir tu opinión, pero a mí me parece una medida desproporcionadísima, que yo creo que ya es un poco rizar el rizo. Entiendo que pueda haber sanciones contra el deporte ruso, entiendo que la situación de la guerra de Ucrania es muy fuerte. Rusia no va a jugar el próximo Eurobasket ni la fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023, al igual que Bielorrusia. Por cierto, esta sanción o esta medida implica no solo si se va a jugar a Rusia, sino también a Bielorrusia. Hay que decirlo completa la información. Como decías tú, un dato más que es importante. Pero como te digo, yo creo que se está ya hilando demasiado fino y que además, bueno, hay otras situaciones mezclando deporte con política que se podrían también sacar a colación. Hay un montón de jugadores jugando durante muchos años de diversas procedencias de todo el mundo, jugando en la NBA y jamás hemos mezclado churras con merinas con lo que podía hacer el gobierno de Estados Unidos por esos mundos de Dios. Yo creo que se está ya rizando mucho el rizo y cuidado porque como dice aquí la noticia del mundo deportivo que estaba leyendo ahora, vamos a ver también si esto sigue adelante, las implicaciones que puede tener y la respuesta que puede tener esto en la justicia, porque yo creo que esto es directamente a lo mejor hasta anticonstitucional. Yo, Fran, a veces hay cosas en la vida que son inexplicables, pero luego a veces hay cosas en la vida que tienen una categoría siguiente a inexplicable, ¿no? A ver, los jugadores tendrán el derecho de jugar donde estimen oportuno. Si es en Rusia y quieren asumir consecuencias, etcétera, etcétera, pues vale, están en su perfecto derecho y no se les puede cercenar bajo ningún concepto. Oye, de la misma manera que hubo jugadores, por ejemplo, americanos, etcétera, que estaban jugando en Rusia y marcharon por propia voluntad. Bien, aquí lo que tiene que primar es la voluntad del jugador. Si un jugador quiere ir a jugar a Rusia o a Bielorrusia, pues que vaya tranquilamente asumiendo que si en un momento determinado hay complicaciones, etcétera, pues tendrá que asumirlas. Pero no se le puede cercenar a un jugador el hecho de que pueda jugar donde le dé la gana.
es que ya entramos en unos niveles increíbles, como si quiere ir a jugar a, no sé, a Montenegro, es decir, es que... A Corea del Norte. A Corea del Norte o a Filipinas, donde, por cierto, las ligas del este europeo son bastante competitivas. Quiero decirte, bueno, chico, pues, ¿que quieres ir a jugar a Moscú? Perfecto. ¿Por qué no vas a poder jugar en la selección? ¿Qué relación hay de una cosa con otra? ¿Qué estás? ¿Poniéndote a favor de Putin porque vayas a jugar a Moscú, por ejemplo? Yo, traficando con armas. Igual llevan armas en la bolsa, en la maleta, para cuando vaya a jugar a Moscú. Claro, efectivamente, igual ese es el problema. Entonces yo no lo termino de entender. ¿Qué es? ¿Que una forma de querer castigar a Rusia? No, lo que estás castigando es al jugador. Lo que estás castigando es al jugador. El jugador tiene que tener el derecho de la plena libertad de escoger dónde quiere jugar. Y punto y final. Y que luego es seleccionable por el entrenador, pues seleccionable. Todo lo demás, claro, no me extrañaría nada que hubiera datos por ahí de, pues eso, de inconstitucionalidad o de rollos de esos, porque claro, es que la medida parece, bueno, de épocas de, no sé, de Cromañón. Bueno, Julio, pasamos ahora sí a hablar de la Liga Andesa, pocos movimientos. El Fútbol Club Barcelona ha cerrado plantilla con ese fichaje ya anticipado de Oriol Paulí, que también completa los cupos. Tenía tan solo 3 cupos, o 3 jugadores que ocupaban plaza de cupo, que eran Nikola Mirotic, Sergi Martínez y Alex Abrines, el Barça, porque Pierre Oriola se va a ir. No sabemos todavía si a Girona o dónde, pero se va a ir. Entonces Paulí, que vuelve al Barça, un jugador que, Julio, tiene el dato curioso que es el deportista que ha estado más años en la Masía, independientemente del deporte que sea, ni Iniesta, ni Messi, ni Piqué, ni ¿qué quieres decirme? Oriol Paulí ha estado 8 años en la Masía y, hombre, después de un periplo por 6 años en Gran Canaria y 2 en Andorra, regresa al Barça y yo creo que es un jugador más que, bueno, se ha hecho su carrera también incluso en la selección española y que, bueno, va a tener su premio ahora en el Barça. Sí, bueno, pues al final, después de recorrer pues prácticamente media España, ¿no? Por esas pistas, pues al final recoge un poco el fruto del buen hacer, ¿no? Yo creo que Paulí ha sido un jugador que lo ha hecho francamente bien las últimas temporadas, allí donde ha estado, y bueno, pues al final, mira, recoge un poquitín el fruto, vuelve un poco para casa, no por Navidad, pero casi, y bueno, pues veremos a ver un poquitín el papel que va a tener en el equipo barcelonista, pero bueno, yo creo que es una situación merecida para el jugador que yo siempre que lo he visto en una pista, la palabra que yo creo que lo definiría es implicación al máximo. Un juego que estaba en Andorra, también estaba en Andorra Musa Diagne, evidentemente jugadores que con el descenso del equipo andorrano han sido caramelitos en el mercado y que acaba de fichar por el Lenovo Tenerife, jugador que también es importante. Y otro jugador que regresa a la CB, Julio, Scott Bamford, anotador compulsivo, pasó por Cajasol, pasó por algún equipo más, creo que por Bilbao, si no me falla la memoria, y ha fichado por el Breogán que sigue moviéndose muy bien en el mercado. ¿Qué nos comentas de estos 2 últimos fichajes, Musa Diagne y Scott Bamford? Bueno, pues estaba claro, Musa Diagne yo creo que ha hecho una buena temporada, muy buena temporada en Andorra, por lo tanto ficha por un equipo de perfil medio alto de la Liga ACB. Y Bamford, pues yo creo que también es un jugador que conoce la liga y bueno, está claro que en el Breogán, aunque no sea un equipo que nos caiga bien, hay que reconocerlo, pues la dirección deportiva pues está muy bien centrada y está consiguiendo fichajes interesantes. Ya lo hizo, por ejemplo, con Musa en el pasado. Y bueno, la verdad es que yo creo que de seguir así, pues el equipo breoganista se puede asentar bastante bien en la Liga ACB pasando pocos apuros. Y más fichajes, el Betis que ha llegado a un acuerdo con el Unicaja de Málaga para la cesión de Yannick Enzosa, el prometedorísimo pívot congoleño que salió elegido en la última ronda del draft. Y por otra parte Manresa, que también ha tenido fichajes, Julio, no solo marchan jugadores, también llega alguno. Ficha a otro ex de Andorra, a Babatunde Olomoyigua, el jugador interior de origen africano, y otro jugador también interior, Marcus Lee, a la pívot estadounidense, 27 años, 2'11", formado en las universidades de Kentucky y de California, pasó por el Cremona de Italia, pasó por Turquía y su último equipo ha sido los Leones de Ponce en Puerto Rico.
Bueno, Manresa, pues te puedo decir algo parecido a lo que decimos en el Alimerca Oviedo, ¿no? Yo siempre digo que el Manresa es el equivalente en la Liga ACB del Alimerca Oviedo en la LEB, ¿no? Porque siempre ficha muy bien. Claro, la pena es que ficha tan bien que en esta temporada se le han ido, yo creo que prácticamente de la plantilla igual se le han ido o se le van a ir 8 jugadores, ¿no? O 7 u 8. Entonces, claro, eso tiene su ventaja, que fichas muy bien, pero también tiene su desventaja, ¿no? De todas maneras, vale más fichar bien porque así pasas una temporada como la temporada pasada, que donde yo creo que los aficionados de Manresa se divirtieron mucho con el juego del equipo, un juego súper ofensivo, súper vistoso y, bueno, con muchísima calidad, ¿no? Y luego en Zosa yo creo que es un jugador interesante que, bueno, yo lo he visto en algunos minutos, en algunos partidos de la Liga ACB, no ha disfrutado de muchos minutos, pero yo creo que los minutos, ha tenido minutos de auténtica calidad donde se le han visto destellos de lo que puede ser este jugador y ahora pasa de, en principio, cedido de Málaga a Sevilla. Málaga, no decimos el nombre de ese patrocinador ignominioso que, bueno, Dios le tenga en su gloria, a ese patrocinador. Y yo creo que va a tener mucho más papel probablemente en Sevilla que en el equipo malagueño. Pues así es. Por cierto, Manresa, donde sigue Pedro Martínez, que este año tendrá que volver a reinventar a su equipo. Julio, antes de terminar el programa, no sé cómo anda la cosa por Supervivientes. Cuéntame. Supervivientes terminó ya el jueves proclamándose ganador Alejandro Nieto. Bueno, y en segundo lugar quedó Marta Peñate, que era mi favorita. Bueno, realmente Alejandro fue un gran superviviente, pero yo creo que merecía haber ganado Marta. Bueno, al final supongo que los dos ya van a tener recorrido televisivo, porque, oye, quieras o no, tanto si ganas como si quedas segundo o tercero, pues lógicamente ya vas a tener un papel en la televisión. Y bueno, lo único que digo es que yo creo que Alejandro siempre estaba nervioso cuando estaba con la novia que se llama Tania. Estaba bastante nervioso en la isla porque viendo los minikinis que utilizaba Tania, la verdad es que era para ponerse nervioso, sí. Supongo que ahora eso lo percibirá en primera mano en su casa y la verdad es que, bueno, nos enseñó una nueva línea de moda la señorita Tania utilizando esos bikinis que no tapaban prácticamente nada, o sea, lo sugerían todo. Julio, ahora hay una pausa veraniega, claro. Agosto es un mes que ese tipo de programas tienen un parón. Lo siguiente quizás sea una nueva edición de la Isla de las Tentaciones, ¿no? No sé cómo viene la cosa. Lo están anunciando y, bueno, evidentemente estaremos un poquitín atentos a ver cómo se produce Bueno, ahora hay otro culebrón que es, ya sabes que en la Superviviente se forma una pareja entre la señorita Anabel Pantoja y Julen, que es un deportista de élite, esgrimista, es competidor de esgrima importante, español, y yo creo que a este chico se le terminó la carrera porque estar con la Pantojita pues es como hacer un brindis al sol, pero malamente, ¿no? Entonces ahora el cuchicheo del verano es esa relación, si va a tener recorrido. No va a tener recorrido porque además pasa otra cosa. Como sabes, bueno, nuestros espectadores lo sabrán, la señorita Anabel Pantoja se separó después de 4 meses de casarse. Y entonces ahora, el otro día hicieron un programa de reencuentro entre la Pantojita y su ex. Ahora dicen que si, bueno, ella quiere volver con él, entonces tiene a Julen, es decir, un batiburrillo ahí. ¿Nombre del ex para los que no tengamos el control del tema? Omar el Negro. Omar el Negro es la expareja de Anabel Pantoja. Y Julen es la nueva pareja de Anabel Pantoja. Entonces, claro, ahí hay un batiburrillo a 3. Parece que, evidentemente, Omar no está por la labor de volver con Anabel Pantoja, pero bueno, Anabel Pantoja parece que en ese reencuentro le volvieron a surgir chiribitas, y bueno, en medio está Julen, los padres de Julen no quieren a Anabel ni en pintura porque consideran que va a cercenar la carrera deportiva de su hijo, a la madre de la Pantoja parece que tampoco le gusta Julen, es decir, culebrón al estilo venezolano tenemos para todo el verano y sin quererlo deseado, y sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Cuidado porque esas relaciones del 3, había una canción muy famosa que era Triángulo de Amor Bizarro, una canción ochentera. Y hombre, ahora también con esto del poliamor puede acabar eso en un menas a Troa directamente.
Sí, sí, bueno, es fácil que pueda acabar. Hombre, lo único bueno es que parece que los tres están perfectamente definidos. Julen es un varón a todos los efectos, Omar el Negro es un varón a todos los efectos y Anabel Pantoja es una mujer a todos los efectos. Y ya no hay que decir eso de que sea una mujer o un hombre con terminado en que, bueno, esto, si nos lo explican hace 30, 40 años, haríamos un corte de mangas claro y evidente o una peineta. Y ahora, sin embargo, es la realidad, el pan nuestro de cada día, ¿no? Bueno, pues no, señores, hombre es hombre, mujer es mujer y, bueno, lógicamente, si se quiere establecer una relación entre dos hombres o dos mujeres, lo aceptamos, pero luego ya todo tipo de experimentos que se generen que no sean esos, pues ya no entramos por el lado. ¿No te convence el tema? Nada, no, eso de transgénero y todas esas cosas que no quiero entrar para que nadie se sienta ofendido, pues no, a mí no me convencen en absoluto. Hombres, mujeres y punto. Cuidado que luego nos incendian el programa, ¿eh? Seguramente, pero bueno, yo solamente digo que no lo termino de entender. Cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, con su mente, con sus brazos, con su entrepierna, con su trasero, con lo que sea, con su parte de la anatomía que estime oportuno. Bueno, Julio, como siempre es un placer hablar contigo. Recordar, eso sí, que está aquí en la última obra de nuestro amigo Cipri, Canastas Blancas, la historia de la sección del baloncesto del Real Madrid, con todas las biografías de todos los jugadores que pasaban por el Real Madrid y las fichas deportivas de todos los partidos del equipo blanco. Julio, al final se nos va el programa a 1 hora y 20, como siempre, es que no somos capaces. Tenemos la duración ya estándar. Claro, es que nosotros, igual que otras personas tienen el poliamor, nosotros tenemos los politemas. Los politemas, sí, la verdad que nos enrollamos y acabamos hablando de lo que sea. Bueno, Julio, ha sido... Que la gente que nos ve lo agradece también, oye, notas de humor, que se haga el programa un poco con frescura, etcétera, etcétera, porque no solo de baloncesto vive el hombre. Aparte es que si no hay... O la mujer. O la mujer. Digo que si no hay fichajes, Julio, tenemos que hablar de algo. Y es que nos quedamos sin supervivientes. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? Efectivamente. Bueno, ya miraré yo algún tema de estos de cotilleo, etcétera, y ya te diré cómo va esa relación a tres entre Julen, Omar el Negro y Anabel Pantoja. Bueno, tú así todo tráeme algo más, porque es que eso da para poco, a lo mejor. Tú tráeme algo más, que seguro que surge algún conflicto, que siempre hay algo. A última hora de Sálvame, que se llama Sálvame Sandía, de 8 a 9, está presentado un tío que a mí me parece un animal televisivo impresionante, que se llama Carlos Lozano, que estaba un poco en las trincheras, apartado un poquitín, presentador muchos años de Operación Triunfo, de muchas cosas, grandísimo presentador, y bueno, ahora ha vuelto un poquitín a la actualidad de mano de este Sálvame Sandía, que se emite de 8 a 9 de la noche, aunque también compitiendo con un concurso muy veterano que se da en Antena 3, que es Pasapalabra, que bueno, la verdad es que está muy bien. Julio, va a pensar que llevas comisión de esos programas. No, para nada. Simplemente yo ya sabes que me gusta comunicar, me gusta tocar diferentes tipos de temas y dado que tú siempre tienes esa magnífica amabilidad que me permites hablar de todo, pues oye, no puedo pedir más. No, sí, es que me lo paso bomba. Y la verdad que teníamos que incluso, ya te digo, tenemos que empezar a considerar la opción de sacar algún programa especial en el que no hablemos de baloncesto, simplemente hablemos de este tipo de historias. Pues quedamos emplazados para cuando quieras, Fran. Eso sí, asumiendo que nos pueden caer golpes de todos los sitios, ¿eh? Somos veteranos ya, tú y yo, veteranos. Ya, y además ya también estamos a un paso de entrar en la residencia de la tercera edad y también con la gente mayor. Y lo bueno, cuando ya llegas a una cierta edad, puedes permitirte el lujo de opinar lo que es y lo que te dé la gana. Por supuesto que debería ser así, porque nosotros ya, como digo yo siempre, yo creo que ya hemos cumplido suficientemente con la patria. Así es, Julio. Bueno, pues como siempre, os agradecemos la presencia al otro lado de las cámaras, como quien dice. Traeremos también esta semana seguramente algún contenido más. Tenemos ahí alguna charla pendiente, algún programa también de básquet en VHS. Y nada, si hubiera alguna novedad significativa, haríamos una edición especial de Playoff, incluso a lo mejor hablando de esa famosa relación a tres bandas que nos acaba de apuntar Julio Gutiérrez. Seguidnos en el canal como siempre, danos el like que nos gusta mucho y nada, nos vemos en una próxima edición de Playoff. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.